San Juan 17. El mensaje de hoy, donde vamos a meditar del versículo 16 al versículo 19. Y el nombre que hemos puesto a este mensaje es: no somos de este mundo. Si tienes San Juan 17, del versículo 16 al 19, por favor, léalo en su casa conmigo. Dice la palabra de Dios: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de toda gloria, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Gracias porque tú estás ahí, Padre, siempre atendiendo nuestras plegarias. Sabemos que no somos dignos de ser, Padre Santo, salvos, pero por la gracia de Cristo, tú y tu gracia soberana en Cristo Jesús, tú nos has salvado. Oh bendito Dios, te ruego en esta mañana que por medio de tu palabra tú nos guíes, nos exhortes, nos animes, nos corrijas, nos enseñes, Padre, y que nuestra alma y nuestro corazón reciba tu palabra con humildad. Te ruego en el nombre de Jesús que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, tanto para exponer tu palabra como para recibir tu palabra. Y danos, Padre, eso que no tenemos, la humildad de Cristo. Solo en Cristo podemos obtenerla y te la pedimos en el nombre de Jesús. Danos humildad para exponer tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos domine para que esta palabra sea expuesta con autoridad, con poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A cada oyente, a cada hogar, a cada familia, una bendición, Padre, especial. En Cristo Jesús. Amén. No somos de este mundo. Solo la primera oración del texto que leímos es un golpe mortal contra el evangelio de la prosperidad. Y esa primera oración dice: no son del mundo. Digo esto, amados hermanos, porque, y es necesario decirlo en este tiempo, en estos días, porque el evangelio de la prosperidad concentra sus enseñanzas, sus predicaciones y sus exhortaciones a este mundo. Esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores enseñan que somos de este mundo. De manera sutil y sigilosa, eso es lo que están enseñando. Pues exhortan a sus oyentes a preocuparse en demasía por este mundo y por el supuesto éxito en este mundo. Hacen creer a los seres humanos que son superhéroes con superpoderes, pero que esos superpoderes solo se activan dando para las arcas de ellos. Ellos piensan en este mundo y enseñan cosas de este mundo, pero realmente nosotros no somos de este mundo. Hablan acerca del bienestar en este mundo, de la riqueza en este mundo, de la fama en este mundo, de los bienestares, de la opulencia en este mundo. Voy a predicar de Cristo, pero sería inapropiado no ser preciso con lo que estoy diciendo. Algunos de los máximos exponentes del evangelio de la prosperidad y que están influyendo, y muchas veces aún en estas iglesias como la nuestra conservadora, algunos hermanos están oyendo a esta gente y puede ser dañino para su alma. Como por ejemplo, y lo digo porque es necesario que ustedes lo sepan, hay que decir estas cosas. Joel Osteen,
Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Cash Luna y otros. Su Dios es el dinero, la fama, la fortuna y su posesión. Estos hombres son realmente muy astutos. Les voy a decir lo que ellos hacen. Ellos toman el agua más pura, más cristalina, que es la palabra de Dios, y vacían esta agua en sus cántaros. La gente ve el agua pura, está siendo vaciada en sus cántaros, pero sus cántaros están contaminados con el virus más mortal. Y multitudes hacen fila para tomar agua de esos cántaros. Ellos mezclan la verdad con la contaminación, con agua sucia. Nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Las paredes de esos cántaros están contaminadas con los virus más mortales y con residuos de las peores pestes. El evangelio de la prosperidad hoy es un gigante económico, en medios de comunicación y con hombres que realmente tienen una habilidad de verborrea para decir mentiras que parecen verdades. Es un gigante, un filisteo, un impío. Pero qué lindo es ir al arroyo, a la fuente del agua viva, y ahí a la orilla del río tomar 5 piedras, y tomar esas 5 piedras, y una de ellas tiene estampado este verso que dice: no son de este mundo. Con esa piedrita en las manos de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, es suficiente. Aquí pega el evangelio de la prosperidad y no se puede levantar. Así como David lanzó esa piedra, el filisteo del evangelio de la prosperidad, ese gigante temerario, cae al ser confrontado con su palabra. El cinismo de ellos es tan grande que no sé cómo harán, pero pueden llegar a tomar estos mismos versículos y enseñar cosas que el verso no dice. Quiero iniciar diciendo: tengamos cuidado con todos aquellos que no creen en su mensaje, en su predicación, en su doctrina, que nosotros no somos de este mundo. Aquí vivimos, claro que sí, y no vamos a hablar de todo este tema, pero en términos generales nuestra visión de este mundo y de los bienes de este mundo es muy diferente, porque este mundo no es nuestro Dios, el dinero no es nuestro Dios. Trabajamos duro y debemos ser un ejemplo de trabajo duro, pero el dinero no es nuestro Dios, nuestra imagen no es nuestro Dios. Tenemos un Dios al que rendimos todo tributo, toda gloria y toda honra, en un reino que no es de este mundo, a nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué tanta gente escucha a estos del evangelio de la prosperidad que predican tanto de este mundo? Pues los oyentes de ellos aman este mundo. Entonces están escuchando lo que desean escuchar, que son superhéroes, que pueden todo, que solo tienen que dar y que esos poderes se activan y que pueden llegar a tener millones de dólares solo creyéndolo. Pero nuestra riqueza, amados hermanos, está en los cielos. Pudiéramos tener una bóveda llena de oro, dólares, plata y certificado bancario, y jamás vamos a verla como nuestro Dios, porque nuestro Dios es Cristo. Y realmente no creo que un cristiano llegue a tener eso, porque la generosidad
es parte también de la vida cristiana. Ahora bien, esto lo digo porque es necesario, no hemos entrado en el texto, pero meditaba en esta semana y realmente solo con esas primeras 4 palabras, no son del mundo, ese evangelio falso queda derribado, queda destruido. No tendrán más que predicar. Amados hermanos, es triste ver cómo esta gente está influyendo aún en nobles corazones. Pero tengan cuidado. Cuando a un pastor lo entrevista a alguien y le pregunta cuál es su profesión y le dice, yo realmente soy un artista, créanle, es un artista, no es un pastor. Y como artista está actuando a ser un pastor. Y es un excelente artista. Le encantan los shows, le encantan los espectáculos, le encanta la gloria de sí mismo y del hombre, pero no la gloria de Dios. Y nosotros, como no somos de este mundo, buscamos la gloria de Dios. Ahora sí vamos a ver el pasaje. ¿Qué vamos a aprender en el pasaje de hoy, en estos 4 versículos? Pues vamos a ver primero que hay una afirmación divina de donde toma nombre el mensaje de hoy. No son de este mundo. Luego vamos a ver que hay un acuerdo divino. Santifícalos en tu palabra. Y finalmente miraremos que hay una comisión divina. Así yo los he enviado. Y antes de entrar estrictamente al pasaje, quiero hablar un poco, porque creo que va a servir mucho, del apóstol Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, el capítulo 17. El apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, a quien se le dio por eso ser apóstol de Jesucristo, fue a quien Dios usó para escribir el Evangelio de Juan y otros libros y epístolas de la Biblia. Primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿En qué momento Juan escribe esto? Bueno, cuando el apóstol Juan escribe esto, que es algo que él lo vivió, él estuvo con Jesús, no estaba contando algo que se lo había investigado como Lucas, algo que él vivió. Ya se había escrito, hermanos, todos los demás libros. Los últimos 5 libros que se escribieron del Nuevo Testamento son los libros que Dios inspiró al apóstol Juan para que los escribiera. Primero escribió el Evangelio de Juan, que es este. Luego escribió primera, segunda, tercera de Juan y luego Apocalipsis. Y ahí se cierra lo que llamamos el canon bíblico, el Nuevo Testamento. ¿En qué año él escribe esto? Aproximadamente, hermanos, unos casi 50 años después de que, poco menos de 50 años, luego de que Cristo, puede ser un poco más también, luego de que Cristo ha resucitado. En la década entre el año 80 y el año 90, no tenemos certeza, pero ahí el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan. ¿A dónde vive Juan? Bueno, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Él estuvo ahí. Si ustedes se fijan en Apocalipsis, él escribe a 7 iglesias. Y esas 7 iglesias son de esa región. Porque los últimos años de su vida, él estuvo ahí. Es decir, él ya era un anciano. Pero no era un anciano que se sentaba y se callaba. Era el último de los apóstoles. Él se enteró de la muerte de Pedro, la de Jacobo, la de Mateo, y la de los demás apóstoles. Él se enteró de todas las muertes del apóstol Pablo también. Él se entristeció por esas muertes. Él vio la resurrección de Cristo. Fue a la tumba el domingo que Cristo resucitó. Y no se quedaba callado. De tal manera era tan beligerante a pesar de su avanzada edad,
que decidieron en un momento mejor exiliarlo en una isla para que no tuviera influencia. A pesar de que era anciano de cuerpo, su espíritu era joven y se fortalecía en Cristo. Y yo me imagino a este anciano enseñando en estas iglesias con poder y con autoridad. Bueno, él escribe este pasaje. Es un hombre que al llegar a su edad avanzada, a pesar de todo lo que va enseñando, la madurez de la vida, él no perdió el siempre llamar las cosas por su nombre. Él no andaba con rodeos al momento de decir las cosas. Lo vemos en su escrito y ya lo vamos a ir a ver. Él siempre dijo las cosas como eran. Si esto es negro, le vamos a decir que es negro. Y si esto es blanco, vamos a decir que es blanco. Él fue el que escribió el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Él estuvo cerrando sus ojos cuando Jesús levantó sus ojos al cielo y oró esta oración. Él estaba ahí con Jesús. Él estaba en este pasaje registrando lo que Jesús oró. Y él recordaba muy bien, no solo porque Jesús lo había dicho, sino porque él lo había vivido ya por varias décadas. No son del mundo. No son del mundo. Santifícalos en tu palabra. Yo los he enviado. Y en eso es que vamos a meditar hoy. Pero vamos a usar también, vamos a ir a ver algunos pasajes que él escribió en la primera epístola de Juan. Por eso quería darles este contexto de información en cuanto a quién escribe este texto. Y lo primero que vamos a ver en este pasaje, en el versículo 16, es una afirmación divina. Porque si esta es una oración de Dios, Jesús está orando. Él hace una afirmación. Y esta afirmación es, perdón hermano, no son de este mundo. No es lo mismo que yo afirme algo, hermano, que puede ser que sea cierto, que no sea cierto, que se cumpla, que no se cumpla. Pero no es como que Dios haga una afirmación. Jesús está diciendo en esta oración, no son de este mundo. Fíjense que la palabra mundo en esta oración aparece 19 veces. Entonces hay que estudiarlo. 19 veces. Y la primera vez que aparece es al final del versículo 5. Pero ustedes la van a ver repetidamente. Donde más se concentra es del versículo 13 al versículo 18. Solo ahí está 9 veces en esos versículos. Y en todo el pasaje 19 veces. Ahora, cuando en la palabra de Dios, inclusive en este pasaje, se habla dice la palabra mundo, no siempre se refiere a lo mismo. Porque no es lo mismo cuando le dijo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí se estaba refiriendo al mundo en términos de creación. Porque el mundo puede tener varias connotaciones, entre ellas la creación de todo el universo. El mundo puede tener una connotación del globo terráqueo, nuestro mundo. El mundo puede tener una connotación de un grupo específico de personas. Por ejemplo, si usted dice, bueno, va a haber una conferencia para las personas del mundo de los negocios. Se está refiriendo a un grupo. A las personas del mundo de la tecnología, del mundo de la música. Entonces muchas veces se refiere a un grupo específico y muchas ocasiones, aunque algunos no quieren aceptarlo, se está refiriendo a un grupo elegido por Dios que le dio al Hijo para salvación. Pero en la mayoría de ocasiones en este pasaje, no en todas, pero en la mayoría, se está refiriendo al mundo
como esas corrientes de pecado, esos sistemas mundanos de pensamiento, esos hábitos pecaminosos que poseen y se apoderan de la voluntad del hombre, el mundo. Entonces, pero Jesús dice, no son de este mundo. Fíjense que antes de orar, cuando Jesús estuvo platicando con ellos, minutos, horas, pero en ese mismo lapso de tiempo de esta oración, en el capítulo 15, por favor vayan conmigo. Si ustedes ven el versículo 18, esto es antes de la oración, la misma noche, jueves, para amanecer el viernes. Si el mundo os aborrece, se está refiriendo a esas, como les digo, corrientes de pecado, sistemas de pensamiento perverso, esos hábitos pecaminosos que se apoderan de la voluntad y del alma. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, los amaría, no los aborrecería. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Antes de orar, él está dejando claro que sus elegidos no son del mundo. Él ya los tomó del mundo. Y vamos a ir, como les decía, a primera de Juan, la primera epístola de Juan. Eso está cerca de Apocalipsis. Por favor, vayan conmigo. En la primera epístola de Juan, bueno, quiero aprovechar que vamos a ir a la primera epístola de Juan para mostrarles que Juan es un anciano, hermanos. Esto ya no es dominio de emociones. Este es un hombre dominado por el Espíritu Santo. Antes de ir al pasaje que está en el capítulo 2, les quiero mostrar que él no andaba por las ramas, como decimos nosotros. Él decía las cosas como son. Vean lo que dice 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vea el versículo, capítulo 2, versículo 4. Vea lo que dice. No andaba por aquí, que más o menos, no. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pequeñito, cortito, pero hermano, sin dejar dudas, sin grises. Así era Juan, y así lo dicen muchos autores. Pero el pasaje que quiero que vayamos, en cuanto al mundo, es a primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15, hasta el 17. Es el mismo Juan que escribe y que registra esa oración de Jesús, que entendió bien lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo no son del mundo, porque no somos del mundo, hermano. No améis al mundo, por favor, iglesia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y viene él con su autoridad apostólica, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si ese filisteo quedó medio moribundo con la primera piedra, con esta queda incinerado con este pasaje. No podemos amar el mundo, ni las cosas que están en él. Porque, ¿saben por qué no las podemos amar? Porque no somos del mundo, hermanos. Nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos una morada
bella y perfecta allá en la gloria con nuestro Rey y nuestro Salvador. Claramente Él dijo en la misma noche, capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, pues yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros somos ciudadanos del cielo, peregrinos en esta tierra. No somos del mundo. Y que quede claro, amada iglesia, nosotros no somos de este mundo. Que nuestra conducta refleje que no somos del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no pueden ser nuestro impulso. Nuestro impulso es Cristo. Y si nos esforzamos y damos lo mejor en nuestros trabajos, como padres, como madres, como cristianos, como empresarios, como negociantes, como empleados, es porque nuestro impulso es Cristo. Porque cuando su impulso sean estas cosas, Dios mismo se va a encargar de que quite los ojos de los deseos de la carne, que quite los ojos de los deseos mundanos, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Él no va a permitir que sus hijos, que no son de este mundo, vivan como si fuesen de este mundo. Y si usted está viviendo como si fuese de este mundo, debe de arrepentirse, pedirle perdón a Dios, volver a su Padre. Porque nosotros, amada iglesia, no somos de este mundo. Nuestra morada eterna está en los cielos. Allá no nos importa estar en la mansión más grande, en un rinconcito de su gloria, contemplando la majestad de Cristo. Es nuestra riqueza más grande. Cristo no es de este mundo. Él lo dice ahí en ese pasaje. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego en esa oración hay un acuerdo divino. Algunos dirán una petición divina, pero lo enfoco más porque lo veo más como un acuerdo divino. Santifícalos en tu palabra. ¿Qué significa santifícalos? Santifícalos, hermano, y la palabra santo es como de apartar algo como instrumento para algo especial. Y el Señor nos santifica. Y no es que Él vino al mundo y empezó a decir usted para acá, usted para allá, usted para acá. No. Hay un lugar donde Él nos tiene, donde Él nos llevó, a donde reposamos y adoramos. Ahí a la falda del Gólgota, al pie de la cruz, estamos apartados, figurativamente hablando, sus redimidos. Ahí queremos estar, ahí deseamos estar. Ahora bien, no somos santificados con nuestros métodos. Somos santificados con métodos divinos, mejores a los nuestros, más efectivos, pero que a veces no nos gustan. Pero el Señor nos va a santificar, nos ha santificado, nos está santificando y nos seguirá santificando con sus métodos, según los designios de su voluntad perfecta, aquella que adoramos. Digo esto porque muchas veces esos métodos nos hacen estar en situaciones, en lugares que no desearíamos estar, de dolor, de aflicción. Pero ahí es cuando nosotros realmente valoramos que no somos de este mundo. Y muchas veces es con el dolor y con la aflicción
aflicción que viene una tras otra, que logramos entender que nosotros no podemos desear este mundo y que esos deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida se aparten de nuestro corazón. A veces solo es con las aflicciones. Señor, haz esta afirmación divina, no son del mundo, y haz este acuerdo divino, santifícalos en tu palabra. ¿A quiénes santifica? Aquellos que justificó en la cruz. Si usted fue justificado por Cristo en la cruz, es decir, ha nacido de nuevo, se arrepintió de su pecado, ya fue declarado justo, aún con todas las pruebas en su contra, pero la sangre de Cristo y su sacrificio sustitutorio lo ha limpiado. Ahora usted está en un proceso de santificación para ser más como Cristo. Algunos quieren torcer la doctrina de la gracia, diciendo que como esta gracia es tan grande, no importa cómo yo viva mi vida, ya Cristo murió por mí. Pues lo dicen que parece tan cierto, pero se les olvida el poder de la gracia, el poder transformador de la gracia, el poder santificador de la gracia. La gracia de Cristo no nos arropa sin que nos cambie, nos transforme a una nueva persona y nos santifica. Nuestra vida debe ser acorde a los hijos de Dios, los que no somos de este mundo. Y dice, santifícalos en tu palabra. Amados hermanos, la iglesia está a veces padeciendo porque no van a la palabra. Multitudes se reúnen a escuchar impostores porque no van a la palabra. Entonces cualquier cosa que escuchen piensan que viene de Dios, cuando no es así. Tenemos que ir a su palabra, insistir en su palabra, vivir conforme a su palabra, porque en ella, con ella, seremos santificados. Hermanos, yo sé que a ustedes mucho les ha de haber pasado lo que me ha pasado. A veces leyendo la palabra del Señor somos confrontados, quebrantados, y sentimos ese deseo de hacer ajustes en algunos aspectos de nuestra vida. Seamos también obedientes a su palabra, porque estamos siendo santificados en su palabra. Este es un acuerdo divino. Dice la palabra del Señor, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vaya Filipenses, márquelo en su vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, porque Él nos está santificando en su palabra y la va a perfeccionar, lo repito, a su manera, perfecta, divina, soberana, de tal manera que la luz de Cristo brille cada día más en nosotros. No somos de este mundo, por eso a veces nos hace padecer las cosas de este mundo, para que entendamos y vivamos con un corazón anclado en Cristo y no en este mundo. No importa dónde este mundo nos lleve o cómo este mundo nos trate, si estamos anclados en Cristo, tenemos todo. El apóstol Pablo incluso estimó todo lo de este mundo, lo que él había adquirido, sus títulos, como basura por la causa de Cristo. Ahora en este texto no solo vemos esa afirmación divina del versículo 16 cuando dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo.
También vemos este acuerdo divino en el versículo 17, dice, santifícalos en tu palabra es verdad, pero también vemos una comisión divina que nos ha sido dada. Y vean qué paradójico es. No somos del mundo. Estamos siendo apartados del mundo, pero para ser enviados al mundo. Las cosas del Señor realmente son preciosas, ¿no? No somos del mundo, hemos sido apartados del mundo, estamos siendo santificados, pero para ser enviados, porque dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y quiero citar un pasaje que muchos hoy no les gusta citar porque le creen mucho a las metodologías de los teólogos liberales, pero esta es palabra de Dios, hermano. Marcos 16, 15 y 16 es palabra de Dios. Dice Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No somos del mundo. Vivamos como lo que somos, como hijos de Dios. Olemos el mundo y realmente no nos apetece. Puede ser muy bonito, pero no es nuestro menú, no es nuestra dieta. Porque no somos del mundo. Estamos siendo santificados, apartados, transformados a la imagen de Cristo por su palabra. Pero también somos enviados al mundo. Somos enviados al epicentro del mal. Somos soldados de Jesucristo. Y somos enviados en misiones allá donde está la balacera, donde el peligro está inminente, donde las almas están presas y la voluntad sometida al pecado, a las corrientes de pensamiento, a los hábitos mundanos. Pero somos enviados para predicar las buenas nuevas, que hay salvación en Cristo Jesús. Somos enviados para predicar al Cristo que subió a la cruz por nuestros pecados, que murió por nosotros y que resucitó de entre los muertos y que ascendió al Padre y que volverá. Qué bueno es que antes que nosotros algunos se pusieron la armadura y no les dio miedo de ir al epicentro del pecado donde nosotros estábamos. Y en medio de las balas, de las bombas, del humo, de los virus de pecado, anunciaron el evangelio. Y esta alma atormentada por el pecado en el mundo fue librada por Cristo, limpia por su sangre. Hoy esa tarea es nuestra. Y la única forma de poder ir al mundo es de rodillas y alzando la espada, que es la palabra del Señor. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Como así venimos, por eso no nos da temor denunciar a aquellos falsos que dicen que son evangélicos cristianos y no lo son. Son del mundo y los acusamos. Ahí donde la batalla aprecia, la iglesia debe ir. Nosotros debemos ir. Ahí no importa la colonia, no importa el lugar geográfico, no importa la maldad de la persona.
Si se arrepiente, Cristo lo salva. Y si Cristo lo salvó, se ha de arrepentir. Vemos en este pasaje entonces una afirmación divina. No son del mundo. Un acuerdo divino. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y una comisión divina que nos ha sido dada. Así yo los he enviado al mundo. Somos enviados por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Así que no temamos. Él es nuestro guardador. Él es nuestro protector. El mundo nos acecha y toda su maldad, pero con nosotros va el poderoso gigante que es Cristo, triunfante y poderoso, quien venció entre los muertos. Una última vez. No somos del mundo. Hemos sido apartados y somos enviados al mundo. Vivamos como hijos de Dios y no como mundanos. Hablemos como hijos de Dios y no como mundanos. Comportémonos como hijos de Dios y no como mundanos. Seamos un ejemplo de una vida cristiana y no un ejemplo de una vida hipócrita. Porque no somos del mundo. Hemos sido santificados, justificados en Cristo Jesús y santificados. Más bien tenemos que ir y que en medio de la oscuridad la gente vea esa luz, para que vayan a la luz y pregunten por esa luz. Y así les anunciamos el mensaje de salvación. Amada iglesia, no somos de este mundo. Démosle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, gracias por tu palabra. No somos de este mundo, Padre. Así oró Jesús y así lo creemos, porque así es. Tú nos estás santificando, volviéndonos más como Cristo, y te damos gracias por todo lo que has hecho para irnos haciendo más semejantes a Cristo. Aún todas esas cosas que nos causaron dolores a este cuerpo de muerte. Pero como no somos de este mundo, valoramos más lo que hiciste en nuestra alma, Padre. Danos la fuerza para ir al mundo en el nombre de Cristo, no a ser contaminados por el mundo, sino a ser un instrumento para tu gloria, para rescatar a otros del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo.